Iglesia Cristiana Shalom Cuernavaca. Bienvenido a este tiempo con la palabra de Dios. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes del mensaje que tenemos para ti. Enfrentando las crisis de la vida. Vamos a la Biblia, Marcos 4, del verso 35 al 41. Dice la palabra: aquel mismo día, al atardecer, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, se lo llevaron consigo en la barca tal como estaba, y había otras barcas con él. Y en esto se levantó una violenta tempestad de viento, y las olas interrumpían en la barca de tal manera que ya se estaba llenando. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y entonces le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no te importa que estamos pereciendo? Y él se levantó, increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Entonces amainó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué sois tan miedosos? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y ellos se aterraron mucho y se decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Padre, gracias por estar aquí con nosotros. Bendito seas. Gracias porque tú una tempestad la transformas en calma y quietud. A ti la gloria, la honra y la adoración por todos los siglos. Amén. ¿Cómo reaccionas a las tormentas de la vida? Algunos reaccionan con desánimo y se preguntan si Dios los ama. ¿Por qué permite lo que me está sucediendo? Hay gente que reacciona de esa forma. Otros reaccionan con coraje porque piensan que es injusto lo que les está sucediendo, pues se comparan con otros cuya conducta es pecaminosa. Señor, mira, yo trato de portarme bien y mira el Señor que está aquí bien malandrín y bien saludable y nada le pasa. ¿Por qué? Pero otros reaccionan con fe y confianza, poniendo y depositando su seguridad y protección en las manos de Dios. ¿De cuál es usted? Las crisis nos van a venir a todos. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. A ver, diga conmigo: tarde o temprano tendré aflicción, aunque soy cristiano. Hay un mito de que al cristiano no le va a pasar que ya oyeron ese mito. Yo he oído predicar a muchos pastores sobre eso. Es un mito. En el mundo tendréis aflicción. El salmista en el Salmo 18:6 dijo: en mi angustia invoqué a Jehová. ¿Cómo estaba? Angustiado, lo reconocía, no lo negaba. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Fíjense lo que él dice: no dije clamé a algún Dios, clamé ¿a quién? A mi Dios. Él sabía a quién acudir en tiempos de angustia y necesidad. Y mire lo que dice el salmista: él oyó mi voz desde su templo. O sea, Dios sí escucha. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. O sea, Dios es un Dios que escucha y está atento. Por eso es sorprendente que los discípulos le digan a Jesús: ¿no te das cuenta que perecemos? Como que es un reclamo, ¿no? Él iba quietamente y reposadamente acostado en la popa del barco. ¿Qué consejos tenemos en la Biblia que nos pueden ayudar cuando se presente una crisis? Hay que entender qué son las crisis. En Marcos 4:37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Miren, las crisis son, primero, inevitables. Tarde o temprano le van a llegar. La segunda es: se presentan de improviso. O sea, hay algunas crisis que no te avisan. El temblor que hubo aquí en Azochiapan
¿Le avisaron a usted? ¿Sonó la alarma? Ni siquiera los gallos y todo lo que tengo ahí en el jardín de la casa, ni el perro ladró. Ya lo quiero cambiar, no sirve. Se dice que cuando hay una situación de este tipo, los animales se inquietan, los míos nada. Algo los anestesió. La vida es una travesía, no siempre con un mar en calma. Hermanos, hay crisis que se llaman crisis de desarrollo. Cuando pasamos de una etapa a otra. Por ejemplo, una crisis de jubilación. Estas crisis de desarrollo puede uno hacer algo. O sea, si yo sé que en 3 años me voy a jubilar, voy pensando algunas cosas que voy a hacer. Le pregunté a mi papá, ya está jubilado, tiene 85 años, le digo, ¿qué sentiste cuando te jubilaste? Me sentí inútil. ¿Y hoy? No, disfruto mi inutilidad. ¿Cuántos ya se jubilaron, hermanos? Quiero tomarme un café con usted y me enseña, porque me quiero jubilar. Hay crisis cuando uno se casa y es predecible, ¿no? Te vas a casar y notas que hay algunos rasgos, focos rojos en tu pareja, pero como estás en la etapa de idealización, piensas que te vas a casar con la chica perfecta, te casas. ¿Cuántos nos casamos así? Pensamos que nos sacamos el gordo. No, esta chica está soñada. Pensamos que nos casamos con la princesa y despertamos con Fiona. Se vuelve verde en la noche. ¿Y cuántos de ustedes se casaron pensando, mujeres que se casaron con el príncipe perfecto? ¿Sí o no? Y le acertaron. Y despiertan con el Shrek, hasta feo está. O sea, hay crisis predecibles. Que uno tiene que hacer algo, empieza a aumentar de peso y uno dice, puedo hacer algo. O sea, uno no engorda de una noche a la otra, ¿o sí? Uno va aumentando de peso cada día. En esa se puede hacer algo. Una crisis es un momento que se pone en riesgo a veces la vida. O sea, estos pescadores de la historia eran pescadores de profesión, se habían enfrentado a algunas otras crisis, pero esta la sobrepasó. Yo no sé quién fue a despertar a Jesús. Pedro, Juan, tú, ¿quién? Si lo tocaron y lo movieron, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? O sea, ¿quién fue el confiado para despertarlo? La pregunta es, ¿Dios estaba consciente de lo que estaba pasando o no? ¿Dios está consciente de lo que te está sucediendo? Sí, y parece que no actúa, ¿sí o no? O que no actúa con la velocidad que tú quieres que actúe. ¿Sí te ha pasado que cuando estás en crisis el tiempo como que se va lento y tú ya quieres que, ay Señor, ya, Padre, acelera el tiempo? Y es el mismo tiempo, nada más tu sensación es distinta. Pero hay crisis circunstanciales para las cuales no estamos prevenidos. Nada más les voy a dar una crisis que me pasó hace 15 días. A mi hija le regaló su esposo un carro del año, bonito, color rojo como a mí me gusta. Y mi auto se lo llevó el secretario y no llegaba. Yo tenía una reunión con el pastor Ismael y con Luis y le dije a mi hija, préstame tu auto. Quiero saber cómo se siente, sí. Papá, ahí, llévate el viejo. No, yo quiero el nuevo. Y ahí voy con el nuevo. ¿Por qué tenía inquietud mi hija? Porque ya le choqué el anterior. Y ahí voy, a gusto, contento, todo bonito. Y salgo al portón del fraccionamiento. Se había ido la luz y el portón estaba abierto. Y en ese momento regresó la luz. Y el portón, ¡zah!,
le pega al auto nuevo. ¿Sabe cómo se siente que le peguen al auto nuevo y que no sea suyo? Ay, todo abollado, nuevecito, de 3 días. Y me regreso. Hija, el portón chocó tu auto. Ay, papá, esa cara, ¿no? Le dije, no te preocupes. Lo que cueste, repáralo. Y me entró otra crisis. Pagué 3,000 pesos por la reparación. Y yo, te lo merecías, sabías. Nadie me avisó que la luz iba a llegar. Voy a demandar a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué voy pasando? Son crisis que nos de repente ponen en peligro la vida de la persona, cambia todas las circunstancias. Queremos volver al equilibrio. O sea, una crisis te cambia todo el equilibrio que tenías, te desajusta emocionalmente, espiritualmente, te cambia todo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios al permitir que las crisis vengan a nuestra vida? ¿Tendrá una razón? ¿O Dios nos quiere castigar? ¿O qué? ¿Por qué Dios permite que las crisis vengan a tu vida y a la mía? En Mateo 8:26, y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. ¿Por qué permite Dios las crisis? Primero, para probar la profundidad de nuestra fe. ¿Cómo les dijo? ¿Hombres de qué? ¿Cómo supo Dios que era poca fe? Pues por la reacción angustiosa. ¿Por qué tienen miedo? Porque no suena natural que Dios pregunte eso. Si yo hubiera estado ahí en la barca, Señor, pues no te das cuenta las olotas y cómo se mueve el barquito. Dios esperaba una reacción diferente, ¿o no? ¿Qué tan profunda es tu fe? Cuando todo está bien, hay salud, hay dinero, todo está perfecto, ¿cuál crisis? No, y usted tiene una fe de a 100. Pero cuando le quitan el trabajo y hay que pagar cosas y hay que pagar un montón de situaciones, y entonces viene la situación de angustia. ¿Qué es la angustia? En su definición es algo angosto. O sea, uno va así. ¿Ha visto en la autopista México-Acapulco? Acá siempre está mal esa autopista, jamás se mejora. ¿Sí ha visto eso? Entonces usted entra en una angostura. Esa es angustia. Entra uno, el caminito se hace chiquitito y con trabajos pasa. Esa es la palabra angustia. Entonces démosle gracias a Dios que podemos medir qué tanta fe tenemos. La fe es confianza. Sé que Dios está en medio de nosotros. ¿Quién iba en el barco? Iba descansando, profundamente dormido, confiando en el cuidado de su Padre Celestial. Si yo hubiera estado en el barco, me acuesto con Jesús y hasta me agarro. Si te hundes tú, me hundo yo. Segunda propósito, son oportunidades para ver el poder de Dios. Si no hay crisis, ¿para qué necesita hacer Dios un milagro? En las crisis Dios manifiesta su poder, su majestad y su gloria. Ahí en Marcos 4:39, levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran ¿qué? Los hombres se descubrieron que ahí en el barco iba uno mayor que la naturaleza, que Dios tiene autoridad sobre el viento y sobre el mar. ¿Quién es este? En las circunstancias difíciles usted va a descubrir quién es su Dios y qué tan grande es. Amén. Qué bueno que vienen las crisis. Al principio no nos agradan. Es más, Jesús tuvo una crisis. ¿Cuándo?
Antes de la muerte de él va al Getsemaní y le dice al Señor, a su padre: Padre, si es posible, pásame esta crisis o esta copa, pero no, que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Yo no sé en qué crisis está. Si apenas va empezando la crisis, va a mitad de la crisis o va saliendo de la crisis. ¿Quién quiere entrar en crisis? Oro por usted. Le va a ser útil, hermano. No nos gustan, pero son necesarias. Yo he visto el poder divino en mi vida. Crisis física. Estaba en un sabadito ahí bien descansado, viendo una película con palomitas, nieve, de todo. De repente suena el teléfono y es un amigo, Carlos, es un cirujano. Me dijo: Max, te tengo que operar. ¿Cómo que me tienes que operar? Sí. Él no era mi médico en ese momento, era su esposa. Dijo: es que mi esposa me enseñó tus estudios y tienes un tumor en la tiroides. Yo ni sentía nada. Salió en la radiografía. Dije: ¿por qué no me hablaste 2 horas después de la película? Se me fue el hambre, apagué ya ni vi nada, tiré las palomas a la basura. ¿Cómo reacciona ante una crisis? ¿No le da miedo, inquietud y empieza a pensar y me van a rajar? Llegué a Guadalajara, ya me recibió el cirujano, me dijo: todo va a estar bien. Mira, los médicos saben que tenemos angustia, ¿sí o no? Tranquis, en 1 hora y media te tengo listo. Me tranquilizó, dijo: 1 hora y media, está bien. En 2 días te vas a tu casa. Entré a las 12:15 a la cirugía, desperté a las 10:30 de la noche. Y yo dije: ¿dónde estoy? Y la enfermera le dije: ¿qué me pasó? Ahorita le dicen. Ya vino el anestesiólogo, dijo: Max, por poco te nos vas. Dije: no, por poco me empujan. Yo estaba bien. Crisis ahí. ¿Y sabe qué pasó? Le hablaron a mi esposa, una persona no cristiana, le dijo: señora Irma, ¿cómo está Max? Bien, pasó un momento se andaba muriendo. Exactamente por eso le estoy hablando, porque a tal hora sentí una angustia y le dije a Dios, yo no sé orar, pero le dije: cuídalo, líbralo de algo que le esté pasando. Un incrédulo, una persona que no ha querido ser cristiana, oró por mí y Dios lo escuchó. Por eso amo a todos los incrédulos. Me salvó la vida. ¿Cómo ve? Otro propósito que Dios le da a las crisis es para volvernos a depender de Dios. Somos muy dados a la autosuficiencia. Nos creemos mucho, ¿sí o no? Nos creemos poderosos, que tenemos recursos. Mire, cuando estaba el temblor en su intensidad y yo estaba en el pastito de la casa, se movía el piso. Qué horrible se siente, porque si temblar acá arriba y abajo todo quieto, yo me agarro de algo, ¿sí o no? Pero estando temblando el piso, ¿de dónde te agarras? ¿Sí le pasó eso? Que yo dije: pues, ¿de dónde me agarro? Me tiro, ¿de dónde me va a mover? Salmo 78:34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Ese pasaje yo me lo había pasado por alto. Fíjense lo que dice: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Y se volvían solícitos en busca suya. ¿Sabe que el domingo después del temblor estaba llena la iglesia? De aquellos que yo había invitado y que nunca quieren. Ya después estaban ahí. Ahora quiero un temblor todos los sábados a las 10 de la noche para que el domingo esté lleno. A veces Dios nos tiene que llamar la atención. Si los hacía morir, ¿suena fuerte?
o en un Dios de amor, de compasión y de misericordia, se los echaba. Y Dios no ha cambiado, Él es el mismo ayer y hoy. ¿Qué? Me decía un pastor, no, Dios ya no mata. No, pórtate bien y pórtate mal y a ver si no te cafetea. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. ¿Cuándo buscamos a Dios? Cuando tenemos una crisis matrimonial y ya nos queremos divorciar y eso no. Cuando tenemos una enfermedad y es delicada. Cuando las crisis financieras llegan, ¿sí o no? Casi el 99% de la iglesia han llegado porque tuvieron una crisis. A veces Dios permite las crisis por disciplina. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma como hijo. Si usted se considera hijo de Dios, Dios tiene poder para disciplinarte. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Se consideran hijos de Dios? Ustedes, quién sabe si Dios, pero ustedes se consideran hijos de Dios por la fe y en la palabra, ¿no? Pues así dice, Dios al que ama, ¿qué? O sea, parte de las crisis son algo amoroso de Dios. Dios te quiere llamar la atención. Quiere decirte, mira hijo, te quiero corregir. Vea lo que dice la palabra de Dios. Ageo capítulo 1. Buscáis mucho y halláis poco. Dios trajo una crisis financiera al pueblo de Israel en la época de Ageo. O sea, sembraban mucho, eran campesinos y cosechaban ¿qué? Poquito. Y luego dice más el Señor: encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Tienen sus ahorritos y me los voy a acabar. ¿Cuántos tienen un tapetito, un guardadito, hermano? Antes guardábamos en el colchón, ¿sí o no? Allá abajito del colchón, ahí tenemos nuestro guardadito. Las madres antiguas, ¿no? Dios puede soplar y ese colchoncito que tienes para emergencias lo hace tapete. Es colchón y se va haciendo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta. Los judíos de aquella época, el pueblo de Dios, habían descuidado su consagración a Dios. Todos estaban interesados en edificar sus casas muy bonitas, y el descuido del templo, el templo estaba deteriorado, nadie se preocupaba en ese templo, y el Señor tuvo que traer una disciplina. Y el profeta dijo: meditad en vuestros caminos. O sea, piensen por qué les está pasando eso. Somos muy dados a pensar, si me porto bien, ¿y por qué me está llegando toda esta situación? Muchas veces es disciplina espiritual. Dios te está corrigiendo. Y sabe que lo hace con amor. Si no, ya nos hubiera hecho talco. ¿Sí o no? ¿Dios tiene poder para matarnos así, en medio segundo? Y no lo hace. Y una de las características de Dios es su misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. En otras palabras, por su misericordia Dios no te ha matado a ti ni a mí cuando andamos pecando. Por pura misericordia. Gracias a Dios que Dios es misericordioso, ¿sí o no? Pero no abusemos de su misericordia. Otra razón es para poder conocer mejor el poder de Dios. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar, que cuando hay crisis conocemos el poder de Dios, su majestad y su grandeza. ¿Se acuerda del pueblo de Israel cuando viene saliendo de Egipto? Seguramente cantando, alabando a Dios, gozosos de la libertad que Dios les estaba dando. Y llegan al Mar Rojo y no hay paso. Y vienen atrás los soldados egipcios.
Y ahí están frente al mar y no había ferries ni llantitas de hule ni nada, pues crúcenlo. Y Moisés se angustia y empieza a orar. Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Alza la vara y di a mi pueblo que avance. ¿Qué vieron los israelitas? Que el mar que se abrió. Si no hubiera habido esa crisis, ellos no hubieran visto la majestad y la grandeza del poder de Dios. Hermanos, en tu crisis Dios puede abrir una brecha, un camino. Espéralo, hermanitos. Dios abre el camino. Y entonces puedes alabar y bendecir a Dios con una conciencia más profunda. Hermano, Dios nos lleva de victoria en victoria, pero cada victoria es una crisis, ¿o no? No hay crecimiento sin crisis. O sea, no va a crecer a menos que pase situaciones donde ejercite su fe y su confianza en Dios. ¿Quién es este? Ahí están los hombres rudos, pescadores. ¿Quién es este? Que el mar y el viento, ¿qué? Le obedecen. Todos, ¿cuántos podríamos decir: ese es mi Dios? Esa es mi esperanza. Esa es mi ayuda. Otro propósito, hermanos. A veces Dios permite para que seamos victoriosos y le traigamos gloria, honra a su nombre. ¿Se acuerda de Job? En el capítulo 1:12 dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Por qué Dios permite a Satanás tocar las propiedades de Job? Fíjense, Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón justo, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Y qué dice Satanás? Pues a todo lo que tiene le has protegido. Déjame tocarle y a ver si te maldice, si no te maldice. Yo cuando veo ese pasaje digo: Señor, no le permitas a este malandrín que me toque. No quiere orar así también. Tiene poder el Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? Le vino una desgracia a un hombre justo. De parte de Dios es lo que dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en toda la tierra, varón justo, apartado de mal y temeroso de Dios. Yo no sé si estas tres cosas se aplican a nosotros. ¿No has considerado a mi siervo que asiste a la iglesia Shalom, varón justo, temeroso de Dios y apartado de mal? ¿No sería hermoso que Dios dijera eso de nosotros, hermano? Bueno, de los de Shalom. Y aún así, Dios permite. Hermano, yo le quiero decir algo. Las crisis han sido diseñadas con la capacidad que usted tiene de su fe. Dios no va a permitir algo que sobresalga su capacidad de aguantar. Dios permitió que Satanás usara la naturaleza así para destruir la casa de Job. 1:19. Y un gran viento vino del lado del desierto. ¿Quién trajo el viento? Dios no. El Satanás trajo un viento del desierto. Un viento tan fuerte que dice que pegó azotó las 4 esquinas de la casa. ¿Por qué subrayo las 4 esquinas? Pues lo que amarra, ¿no? Yo no soy ingeniero, aquí tienen un pastor que amarró la casa bien. Y aún así con el viento se cayó.
sobre todos los hijos de Job. ¿Y sabe cómo responde este varón? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Reaccionaríamos así? Y no pecó, ni le atribuyó a Dios un despropósito. Pero ¿sabe que la mujer de Job no reaccionó igual? ¿Qué le dice? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios. En otras versiones, bendícelo y muérete. ¿Alguien quiere tener una esposa como esta? Por eso cuando Dios restaura a Job, yo creo que la mujer que tuvo no era la misma. Primera de Max 2:1. Yo no creo que haya sido la misma. Porque además dijo que las mujeres hijas de Job eran las más hermosas sobre la faz. ¿Por qué no nací en esa edad, en esa época? Ahorita que está mi esposa aprovecho. Si no, vendría una crisis. Dios permitió esto y Job salió victorioso. Y nunca Dios le contestó a Job el por qué hizo lo que hizo. Chequen todo el libro. Nunca le contesta. Habrá ocasiones que viene una crisis, jamás vas a saber por qué Dios lo permitió. Y ahí usted debe ejercer la confianza en que Dios sabe lo que yo necesito experimentar. Que Dios me ama y aunque yo no lo entienda, está bajo el cuidado y protección de Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mi hijo se lo llevaron? ¿Por qué me dio cáncer? ¿Por qué pasó esto? Hay ocasiones en que Dios no le va a dar ninguna respuesta. Y usted tiene que aprender a confiar en su amor, en su misericordia y en su propósito. ¿Cómo me puedo preparar para una crisis? Dice, hay crisis que sí se pueden preparar, las de desarrollo. Hay crisis que no. Venía de Veracruz a Jalapa hace muchos años. Rebasé un automóvil y me encontré con una piedra muy grande y me subí encima. Y perdí el control del volante. Y venía un autobús y me estrellé con él. ¿Sabe qué tiempo me dio para pedir la ayuda de Dios? Lo único que yo pude decir en el transcurso de que vi el camión y mi coche se estrellara, lo único que pude decir es: Dios mío. Y ¡sa! Se llevó toda esta parte del coche. Lo bueno es que no iba mi esposa. Hay mucha gente que dice: ya cuando llegue a viejito me entrego a Cristo. ¿Quién sabe si llegue para empezar? O ya que me esté muriendo, ¿qué? Me arrepiento. A mí no me dio tiempo. No se la juegue. Dice la Biblia: hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana. No lo sabes. La Biblia dice que nuestra vida es como una neblina. Aparece y ¿qué? Somos un suspiro. Tengo un amigo, tiene unos 35 años, joven. Se fue a hacer un chequeo. El médico lo empezó a checar, dijo: necesito llevarte con otro. Este es de cardiología. Mientras lo llevaba, le dio un paro cardíaco de 35 años. Acabó en terapia intensiva. Así, 35 años. Hermanos, no, pues mi papá está viejito, él sí se lo puede llevar Dios. No, te puede llevar a ti, de 20 años. No es garantía de que usted viva mañana. Amén. Entonces, pues no te la juegues. Si no estás seguro de que eres hijo de Dios, hazlo hoy. Y si andas mal, corrígete hoy.
No le sigas andando en el camino fuera de divino. Mucha gente me dice, no voy a tomar la cena porque ando mal. Pues hermanito, híncate y chíllale a Dios. ¿Por qué te vas a esperar a todo otro mes? Lo bueno es que aquí en Chalón no hay estos, solo allá en Familias en Plenitud. Y suena como muy piadoso. No voy a tomar porque ando mal. No, suena indulgente. Es como si tuviera usted, en un rato me va a dar un infarto y por eso no, espérate, haz algo. ¿Sí me explico? Las crisis, algunas son peligrosas. ¿Cómo puedo prepararme para enfrentar las crisis? Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Dios ofrece paz, quietud en medio de la angustia. La paz no es ausencia de broncas, hermano. Hicieron un concurso de pintura y el tema era quietud y paz. ¿Y sabe quién ganó? Un hombre que pintó un árbol que lo estaba azotando el viento, le estaba pegando rayos y había un nidito con un pajarito cantando. Entonces le dijeron, oye, ¿y esto qué? ¿Por qué es paz esto? Si está azotada por el viento y mira qué horrible está el arbolito azotado. Dice, es que la paz no es ausencia de problemas, es quietud en medio de los problemas. Amén. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la promesa del Señor. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. El miedo es parte natural de nosotros. Antes del pecado no había miedo. La primera persona que experimentó miedo fue Adán. ¿Se acuerda cuando pecó y se escondió en medio del huerto? ¿Dónde estás, Adán? Dice, estoy acá porque tuve miedo. La primera vez que expresa ¿qué? Miedo. Los estudiosos del miedo dicen que los miedos son protectores, nos ayudan. Por eso es peligroso los niños, porque a veces ellos no están condicionados para el miedo. ¿Ha visto los niños? Me acuerdo de un niño que vestía de Superman y andaba en la azotea y se aventó, se fracturó. ¿Cómo se sentía? No, Superman. No se da cuenta. Yo tengo 4 nietos, tengo el más chiquito, Daniel. Dice, no te subas, espérate aquí. Y angustiado. ¿Cómo amo a mis nietos cuando están dormidos? Atrás de ellos. Y yo le digo a mi esposa, y que todas las cajas de medicina estén cerradas porque son pastillitas de colores, se las va todo. Angustioso. No tiene miedo. Cuando menos el chiquito no tiene miedo. Se subió, se salió, lo puse afuera de la casa y fue corriendo. Tiene 1 año, 5 meses. Se subió a la camioneta del vecino hasta arriba. Yo estaba platicando y de repente, el Dani, chiquitito, así, se agarró con las manitas, se subió así, se subió. Qué bueno que no se subió en el mío, lo hubiera rayado. Ay, primero, decida crecer. Quiere prepararse para una crisis, decida crecer en la fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere crecer en fe? Estudie la palabra. Dice la Biblia, escudriñar las escrituras. Y la palabra escudriñar significa examinar el pasaje en detalle. ¿Usted estudia la Biblia en detalle o no? ¿Por qué esta palabra está aquí? ¿Qué significa en griego? ¿Por qué Dios dijo esto en este momento? Ese es estudiar. ¿Cuántos de ustedes comen pescado y lo dejan así como para museo? Mi papá come así. El viernes lo llevé a comer y compró una mojarrita, hasta la cabeza la desmenuzó, quedó así. Y yo no, ya todo despedazado, pero él así, despacito. Quedó la columna vertebral del pescadito limpiecita.
¿Estudias tú la Biblia así, desmenuzada? Segundo, tenga una dieta nutritiva de la palabra de Dios. En 1 Corintios 3:2 dice: os di a beber leche y no vianda. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Ya había pasado tiempo y la iglesia de Corinto eran miembros que no se nutrían bien. Y le dice: os di a beber leche nan para niño, y no carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes no se han esforzado para tomar dieta profunda. ¿Cómo me doy cuenta? Pasen a dar un texto de memoria y todos: Dios es amor. ¿Cuál? Jesús lloró. No, son re fáciles de aprender. ¿Cuál es el pasaje que está estudiando ahorita? ¿Cuánto de la palabra está alimentándose usted? David decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es que, o sea, analizaba, mentalizaba, a ver qué dice aquí, cómo lo puedo aplicar a mi vida. Hermanito, usted no va a enfrentar las crisis con mayor fe si no está nutrido. Hoy cada vez la ciencia nos hace más inútiles. ¿Se acuerdan de estas latas de atún? Cuando no tenía ese ganchito, ¿qué hacíamos? A veces hasta con cuchillos, ¿sí? Yo me acuerdo, fuimos al día de campo y se olvidó, ya estamos, hasta nos cortamos. ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien se cortó con el atún? Yo, ahí estoy. Y ya, Señor, ¿y por qué no se me ocurrió a mí haber hecho ese invento? Sería millonario. Se me ocurre ya que le hicieron. Hermanito, ¿está llena la clase de estudio bíblico aquí? ¿Por qué no viene? ¿Se acuerda de una parábola de la casa? Dice que un hombre edificó su casa sobre la arena y otro sobre la roca. Era el mismo piso, pero uno no le puso esfuerzo. Ahí escarbó un poco. Estaba yo ahí en Coatetelco y muchas de las casas, las partes profundas estaban superficiales. ¿Por qué se cayeron unas casas y las otras no? El cimiento. Y hermano, si usted le ha tocado construir su propia casa, el albañil cuando está hacia abajo, gaste y no ve usted el fin. Oye, ya me gasté la mitad y no veo nada. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de hacer su casa y como que allí en los primeros cimientos se va cuánto? Una persona que no fundamenta su vida espiritual en un estudio profundo de la palabra de Dios se va a caer en las crisis. Porque dice la Biblia: vinieron vientos, vinieron ríos y azotaron contra la casa y se cayó, y fue grande su ruina. El pecado es como una enfermedad. Si no estás bien nutrido y que tienes anticuerpos, te pega. ¿O no? Tarde o temprano. Entonces, nútrase bien. Tercero, dependa de la gracia de Dios. Hermano, usted no es fuerza de voluntad, échale ganas. El humanismo. Hay momentos en que la crisis va a superar tu capacidad y vas a tener que depender de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La fuerza que Dios te da para aguantar lo que viene. Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Fíjense lo que el Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando usted eres débil, eres más fuerte. Y cuando eres más fuerte, eres más débil. Porque cuando eres débil, dependes de Dios.
Y cuando eres fuerte, dependes de ti. Dependa de la gracia divina. Finalmente, clame a Dios por ayuda en medio de su angustia. Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y me gusta lo final. ¿Y me libró de qué? Hermano, clamemos a Dios. Busqué a Jehová, búsquelo. Dice, y Él me oyó. Ahí está la promesa de Dios divina. Yo no sé qué angustias, crisis estás experimentando ahorita. Si hay una crisis de salud, una crisis matrimonial, una crisis relacional, no sé cuál sea tu crisis. No te quedes callado. Abre tu boca. Busca a Dios. A Él le gusta que tú le clames y fortalezca su confianza en Dios. En el Salmo 127, 28 y 29 dice, entonces claman a Jehová en su angustia. ¿En qué momento clamamos? Dice, y lo libra de sus aflicciones. Esta es la promesa. Dios sabe que lo buscamos a veces cuando estamos en crisis. Él lo sabe. Por eso dice, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y apacigua sus ondas. Yo no sé cómo está su barquita ahorita. Si hay vientos contrarios, si hay agua que ya entró y usted se siente así como angustiado. Mire, si no tiene crisis, dele gloria a Dios. Es más, pida que vengan. Amén. Pues nadie dijo amén. Si no, lloro al final, Señor, dales una crisis. No las queremos, les sacamos a las crisis, ¿sí o no? Nadie quiere crisis, en su sano juicio nadie, ni yo. Dios puede ayudarnos en nuestras crisis porque nos ama. Dios no ha dejado de amarlo y siempre Él está pensando en hacerte bien. Dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti. ¿Pensamientos de qué? Y no de mal. O sea, el propósito de Dios es bendecirte siempre, aún en las crisis. Hijo, de esta crisis vas a ser bendecido. Aguanta. Soporta. Job soportó y después tuvo la bendición doble. Dice que Dios le dio el doble de lo que perdió. Su vida familiar se restauró. O sea, Dios está dispuesto a restaurarte. Termino con esto. Salmo 89, 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? ¿Qué decía el salmista? ¿Quién que lo conocía? Las crisis nos permiten conocer el Dios en quien hemos confiado. Aún el salmista decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré mal, porque tú estarás conmigo. A todos nos aterra a veces la muerte, nos angustia. Pero ese pasaje a mí me ha dado tranquilidad. Aún ahí, en ese valle que voy a atravesar solito, probablemente solo. Mi abuela estaba muriendo, estaba yo ahí con ella y nos dijo, ya me voy. Y yo, órale. Estaba joven yo. ¿No ven los ángeles? Ya vienen por mí. Y luego me dice, a mí y a mi hermano, ¿no se quieren ir? Y yo no, pero él sí. Yo siempre soy bromista, hermano. Y mi hermano, no, yo tampoco. Y se fue. Murió en paz mi mamá. Tranquila.
Y eso también me da mucho descanso a mí, porque me voy a ir un día tranquilo y en paz, cuando Él decida que me vaya. Y ningún internista, urgenciólogo me va a salvar. Ahí en la ciudad de Guadalajara, en un hospital, llegó un infartado. Llegó el médico, el cardiólogo, para darle masaje y le dio un infarto y se murió el cardiólogo. Si le da un infarto aquí, oraré por tu salvación. Para no irme yo, no te doy masaje. Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Yo no sé qué crisis estás pasando, pero yo te quiero invitar a que vengamos ante Dios y le digamos: Señor, acepto la invitación que tú dices: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Hay alguien que está en crisis? Algo le está pasando a usted y ¿quiere pasar? ¿Quiere orar por ti? Dice el Señor: vengan a mí. Usted no viene aquí conmigo, viene con el Señor. Venga aquí si está en un momento de crisis, no sé cuál, pero el Señor está ofreciendo ayuda. Vengan a mí todos los que están trabajados, o sea, agotados, agobiados. Dice: y yo los haré, ¿qué? Descansar. Es una invitación que Dios le está haciendo a usted. Yo he ido muchas veces, he tenido muchísimas crisis, muchísimas, de todo tipo. Yo quiero decirles que Dios me sacó de la crisis en el momento exacto, en el momento justo. Y después de que salió la crisis, yo le pude glorificar a Dios. Y le dije: Señor, bendito, 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 perdona mi incredulidad, mis miedos, mis temores, y seguramente que voy a ir creciendo. Pero aquí estoy. Haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, te necesito. Y en obediencia a tu palabra que dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los haré descansar. Yo vengo aquí con mis cargas, mis preocupaciones, mis ansiedades, para ponerlas en tus manos. Ayúdame a creer que tú me amas y que estás conmigo en esta situación difícil. Quiero regresar con paz y quietud, aunque el problema todavía no se resuelva. Sé que tengo la solución en ti. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, por favor. Oramos para que esta palabra sea de bendición en tu vida. Encuéntranos en nuestras redes sociales como IC Shalom o visítanos en Calzada de los Reyes 55, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 313-9261.